que tenen més memòria m'acaben de dir que el dia 15 d'aquest mes va fer 4 anys que vam començar l'MPD aquí al Raval. Podem estar contents que un moviment social com el nostre, després de 4 anys, encara estiguem aquí al peu de la lluita. Després tancarà l'acte el Jesús Castillo i acabarem cantant amb en Pepe Chino. Bé, doncs passo a fer la lectura del comunicat de la coordinadora. El passat dia 7 de desembre d'aquest any, perdó, del 2021, ara ja estem al 2022, el company Paco García ens va comunicar que tenia la intenció de no continuar com a membre de la coordinadora de l'MPD. Decisió meditada i argumentada amb les seves opinions sobre una sèrie de fets. Opinions que respectem, compartides o no per tots els membres de la coordinadora. L'MPD és un moviment plural, com han de ser els moviments socials que volen fer arribar a bon port les seves reivindicacions. Reivindicacions que en el cas de l'MPD queden reflectides en els punts reivindicatius del moviment. La comunicació del Paco estava encapçalada per una frase del tot certa: todo empieza y todo acaba. S'ha intentat per activa i per passiva fer-lo canviar d'opinió, cosa que lamentem no haver aconseguit. Des del dia en què es va comunicar la seva decisió, s'han succeït alguns fets puntuals que semblaven enterbolir el seu adéu, però després d'un diàleg mesurat i valoració dels fets, les aigües han tornat a la seva llera, prevalent el bé de l'MPD. No volem que el seu adéu sigui definitiu, sinó un a reveure i que sigui el més aviat possible. Des d'aquí, el nostre reconeixement a la seva lluita per la unitat, dedicació i treball que ha desenvolupat en l'MPD durant aquests 4 anys. En el grup de treball que és la coordinadora, continuem endavant en la lluita per unes pensions dignes i per la defensa del sistema públic de pensions, sabent que costarà un temps reordenar-ne el treball, així com millorar-ne el funcionament. Tenim davant reptes importants. Les nostres reivindicacions, encara que amb alguns avenços, estan pendents. L'IPC real és la nostra reivindicació constant i el seu blindatge perquè uns altres no arribin amb les retallades és crucial. Que la jubilació torni als 65 anys i, per tant, la derogació de les reformes de les pensions del 2011 i 2013. Acabar amb la bretxa de gènere en les pensions i que es reconegui a les dones el treball de les cures, que degut a això no han pogut tenir llargues carreres en les cotitzacions. Que la pensió mínima sigui igual al salari mínim i que aquest sigui el reconegut per la Carta Social Europea. Hem de fer tants esforços com faci falta per evitar la privatització de les pensions. Hem de continuar reivindicant salaris dignes per als treballadors en actius, perquè d'això en depèn la sostenibilitat de les pensions, i exercir un control estricte perquè es compleixi l'acord per realitzar l'auditoria als comptes de la Seguretat Social. Coneixem i coneixeu aquestes reivindicacions que ens mouen a lluita de continuar lluitant, que estan pendents i a les que no renunciarem. Si perseverem, el que hem fet ara influirà en les properes generacions. Coordinadora del Moviment per unes Pensions Dignes a 24 de gener de 2022. Bien, te vuelvo a redundancia. La situación después de la reforma última que han hecho de las pensiones, la primera reforma de las pensiones, ¿cómo lo quedamos? En referencia a nuestro punto reivindicativo. En su encabezamiento dice Ley 21-2021 del 28 de diciembre. Ese día era el Día de los Santos Inocentes, lo digo no es por nada, pero bueno. La garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la solidaridad financiera y social del sistema público de pensiones. Ese es el título, que se queda uno sin aire. Vamos a desglosar o a intentar desglosar cuáles son nuestras principales reivindicaciones y cómo han quedado
en esta primera parte de la reforma. En primer lugar, la reforma 27/2011, esa es la reforma de de Zapatero, que impone la edad de jubilación a los 67 años, y también la reforma de los 23 de 2013, que esa es de Rajoy, efectivamente, que le llamaban criterios de sostenibilidad de las pensiones, no ha sido derogada, ni la primera ni la segunda. La primera ley nos hace perder el derecho a la jubilación a los 65 años. Esto no solo comporta un perjuicio y pérdida de derechos, sino que es clave para la incorporación de las nuevas generaciones al mundo laboral. La segunda ley establece unos mecanismos para incrementar las pensiones basados en falsos cálculos que imponen incrementos irrisorios para provocar la pérdida de valor de las pensiones, aplanando así el camino a la privatización. Ese es el famoso 0,25 de Rajoy. Con estas medidas reguladoras basadas en la esperanza de vida, han conseguido que entre los años 2013 a 2019 los pensionistas y jubiladas de este país hayamos perdido entre un 7 y un 8% de poder adquisitivo, que el gobierno M. de Rajoy dedicó a otros gastos totalmente ajenos a los fondos de las pensiones públicas. En segundo lugar, la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, como dice esta nueva ley, es totalmente falsa. La historia del índice de precios al consumo nunca se ha colocado por debajo del incremento medio de los precios del año anterior. Como mucho, ha mantenido estabilizados los precios durante algunos meses, mientras hay quienes pretenden hacernos creer con gráficos que los precios suben y bajan como la inflación. Hay que decir que en los últimos 17 años el IPC de este país ha aumentado en torno a un 30%. Nuestra reivindicación económica principal, aumento de las pensiones según el incremento real del IPC, ha sido olvidada. A cambio nos dicen que aplicarán el IPC medio actual, revisable cada 5 años. Las pensiones mínimas, que nosotros, hay que decir que perdemos 3 puntos por lo menos con el IPC medio, pero es 10 veces más todavía que lo que tenía Rajoy, que era un 0,25, también hay que decir. Pero bueno, no es lo que queremos. Queremos un IPC real. Las pensiones mínimas, que nosotros reivindicamos que sean igual al salario mínimo, siguen manteniéndose al margen, aunque hay que decir que desde la mesa de negociación parece ser que han hecho un esfuerzo muy grande, y las pensiones contributivas suben un 2,5 y las no contributivas podrán subir hasta un 3%, medio punto más, que bueno. Olvidando otra reivindicación también firmada por los gobiernos de turno, que es la Carta Social Europea, en la que desde hace varios años mantiene que los salarios mínimos no pueden ser inferiores a los 1.080 euros mensuales. Las jubilaciones a largas carreras de cotización, 40 años o más, cobrando el 100% de la pensión, se olvidan, imponiendo unas tablas reductoras en función de la edad de jubilación con respecto a los 67 años impuestos en la nueva reforma. Tablas que pueden reducir hasta un 30% la pensión que te correspondería. Olvidan descaradamente que la mayoría de las ocasiones son los despidos y cierres de empresas los que abocan a decenas de miles de personas a acogerse a una jubilación anticipada si quieren comer cada día. Nuevamente, también pasan por alto la igualdad de género en el sistema público de pensiones. Ignoran descaradamente la influencia que han tenido los cuidados a hijas, hijos, mayores y enfermos y enfermas en la trayectoria laboral de las mujeres, así como la vergonzosa reducción en salario por el hecho de ser mujer, que actualmente se sitúa en diferencias a trabajo igual de hasta un 30%, por debajo de lo que cobra un hombre. Hay dos temas que también reivindicamos y que ni siquiera han contemplado. Garantizar el sistema público de pensiones incorporándolo a los presupuestos generales del Estado. Es cierto que el gobierno actual, a través de estos mismos presupuestos, inyectará las cantidades necesarias para mantener el sistema. Pero no puede ser que esto se haga con el solo objetivo de hacer creer al conjunto de la sociedad que el sistema público de pensiones no es sostenible. Es un paso importante también que se haya reconocido la necesidad de realizar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social,
pero es necesario que estemos vigilantes y exijamos que se haga lo antes posible y correctamente. No tengamos ninguna duda que hay sectores interesados en que esa auditoría no se llegue a cabo, o como mínimo que sea lo más opaca posible. Sabemos que el blindaje de las pensiones en la Constitución requiere 2/3 de la Cámara, y con la situación actual de correlación de fuerza en el Congreso, pues es difícil que se modifique, pero no podemos dejar de reivindicarlo, sobre todo porque es la forma de que haya constancia de la necesidad del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con el IPC real. Por último, no vamos a hablar hoy de la reforma laboral, pero sí hablaremos de la necesidad de que las reformas laborales de 2010 y las del 2012 sean derogadas. No se ha hecho, y se ha negociado partiendo de lo que teníamos. Tenía que haberse negociado partiendo de lo que teníamos en el 2010. Entonces se tenía que negociar, no partiendo, es mi opinión, que apunto yo, pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo. Sean derogadas, dado que estas reformas están haciendo mucho daño al incremento de los salarios de los trabajadores en activo y trabajadoras. Sin mejores salarios más justos y en consonancia con el IPC real, las cotizaciones a la seguridad social seguirán manteniéndose por debajo de lo que deberían ser. Eso repercute negativamente en las pensiones futuras, pero también en las nuestras. Ni que decir tiene que estamos en contra de la creación de una nueva estructura público-privada de la seguridad social. Esa agencia que propone que esté en marcha en 6 meses no es más que un gasto, y aunque valga la redundancia, un gasto más. Si los gobiernos de turno no fueron capaces de controlar los gastos impropios de la seguridad social, ¿qué garantía hay de que las compañías privadas hagan una gestión transparente? Como podéis comprobar, hemos avanzado tímidamente en algunas cosas, pero hay mucho por hacer y mucho que luchar pendiente de nuestros puntos reivindicativos. Estamos en el camino correcto, nuestros objetivos son alcanzables, solo tenemos que mantener la constancia en el tiempo, llevamos 4 años, y no olvidar nunca que gobierne quien gobierne, las pensiones y los públicos se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Molt bé. Ara, Jordi, posa a la vostra disposició el micro perquè digui la vostra. Ojalà intervinguéssiu molts, però això sí, en temps curts. No podem fer intervencions llargues, perquè si no s'allarga tot l'acte molt i s'ha de donar marge als que puguin estar interessats a parlar després. Sí, que endavant. Vale. Pues, hola, buenos días. Seguimos con el tema estrella, que es el IPC. Esperemos que mañana el Consejo de Ministros nos dé más luz sobre el tema. Y bueno, ahora os toca a vosotros decir la vuestra. Buenos días, compañeros y compañeras. Simplemente comentar lo de la paguilla, porque hay gente que se piensa que eso es el IPC. Lo digo porque lo he vivido. Lo que han pagado es el 1,6%, que es el diferencial entre el 0,9 que nos aplicaron en enero del 2021 al 2,5 ese teórico que se han sacado de la manga con el tema del cálculo ponderado. Esa es la realidad, o sea que no acuda a la alegría de forma generalizada, porque si no lo llevamos mal, porque se abre una nueva lucha, que es la lucha por la recuperación del poder adquisitivo, tal como están nuestros puntos reivindicativos. Es un tema que debemos enseñar a motores pronto. Media España está ya de una forma muy activa lo que tenemos. ¿Sí? Bueno, nada más. Gracias. Bien, compañeras y compañeros, yo no voy a hablar ni de la reforma de las pensiones ni de la reforma laboral tampoco. De la reforma laboral hablaremos cuando sepamos definitivamente cómo acaba ese asunto. Y de la reforma de las pensiones
nos queda un punto que tenemos que acabar de aclarar, pero que no lo tenemos todavía claro, entre otras cosas, porque nadie nos ha dicho todavía cuál va a ser la base sobre la que se va a aplicar el 2,5% para el año 2022. Y como no creo que tengamos que adelantarnos a los acontecimientos, esperaremos a que llegue la semana próxima, que ya tendremos todos cobrado el mes de enero. Fijaros bien que no nos han mandado ni la cartica de cada año todavía, o sea que ya veremos cómo acaba ese asunto y ya si hace falta pues ya lo comentaremos o lo discutiremos la semana que viene. Yo quería hablar hoy de una cosa que es muy importante. Esta semana, es que estoy cansado ya de este asunto, entonces creo que conviene dejarlo claro. Esta semana, concretamente el jueves o el viernes, entrevistaron al gobernador del Banco de España, el señor Pablo Hernández de Cos, en la misma sede del Banco de España. Y este economista empresario impresentable vuelve otra vez a poner sobre la mesa la necesidad de que las empresas se contraigan a la hora de subir los salarios a los trabajadores. Dio una serie de razones ridículas, estúpidas y que yo ahora voy a desmontar porque tengo elementos para desmontar. Dijo que si suben los salarios volverán a subir los precios. Claro, por supuesto. Si suben los salarios vuelven a subir los precios, porque lo dicen. Los precios los suben porque tienen intereses. O sea, la gente que está en el mercado sube los precios en función de los intereses que tienen. Y, entre otras cosas, porque necesitan ejercer esa presión para conseguir otras cosas a nivel político que se las tiene que conceder el gobierno. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese asunto ahora. Supongo que todo el mundo sabe que la empresa Mercadona ha publicado, concretamente este sábado, que iba a subir a sus trabajadores el 6,5% del incremento del IPC del año 2022. Y si no lo sabéis, yo os lo digo. Y tenemos que alegrarnos de eso. Nos tenemos que alegrar por muchos motivos, pero fundamentalmente porque esas criaturas van a pasar de cobrar 1.300 y pico de euros a cobrar 1.400 y pico, unos 87 euros más. Y nos tenemos que alegrar porque eso venía reflejado en ese convenio colectivo de esa empresa peculiar que es Mercadona. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Contestando al señor Hernández de Cos, Mercadona no da este paso por casualidad. Mercadona empezó a subir los precios en el año 2020 en plena pandemia, y eso lo sabe mucha gente. Empezó a subir los precios y a presionar a sus proveedores para obtener la mercancía a un precio aún más barato. ¿Vale? Quedaros con esto. Mercadona en el año 2020 despidió a 1.880 trabajadores de la empresa, que supone una minucia, 32 millones o 33 millones menos de salarios que tiene que pagar a esa gente. Lo realmente importante que consigue Mercadona es que en el año 2020 suba un 4,7% las ventas de Mercadona en el mercado, en la calle, con 1.880 trabajadores menos. Esos son en dineros. Pensar que Mercadona es la empresa que más factura, los tenderos facturando un montón. 24.500 millones de euros facturó en 2020. Bien. Facturar 1.166 millones de euros más significa que Mercadona puede de sobra pagar los 120 millones anuales que les cuesta el aumento ese de 87 euros al mes a los trabajadores. O sea que, a ver si os vais acordando de las maniobras que hace el señor propietario de Zara y de Inditex, el señor Ortega, porque eso es una maniobra más. Y os voy a decir más. Mercadona obtuvo en el año 2020 un beneficio un 17% más elevado que en el 2019.
Si las ventas han subido un 4,7% más y los beneficios han subido un 17%, hay una diferencia de un 12,3%. Un 12,3% que significa que, lo que decía antes, han subido los precios, dos, han presionado los proveedores, que a la larga son los que después también tienen que presionar los salarios de la gente que trabaja con ellos. O sea que esas posiciones que aparecen a veces como poco menos que, no sé, casi revolucionarias, ¿no?, precisamente del señor Roy, que es de extrema derecha, pues resulta realmente curioso. ¿Y por qué pretendo desmontar la idea esa del señor Hernández de Cos de que los salarios aumentan el coste de la vida? Precisamente porque si un tendero ha sido capaz de aumentar las ventas, aumentar los beneficios y subir los salarios, que no podrán hacer los grandes gurús de la industria y de la economía en este país. Cepsa, Endesa, Naturgy, los bancos que a final de año han sobrepasado los 20.000 millones de euros de beneficios después de haber despedido este año 2017 17.000 personas. ¿Por qué suben los beneficios? Muy sencillo, suben los beneficios porque roban. Porque roban, efectivamente, porque roban. Así que es una falacia que los salarios hagan que los precios aumenten. Los precios aumentan porque los mercados aumentan y no están controlados. Y este señor que dirige el Banco de España, que es una entidad pública, que es una entidad del Estado, debería dedicarse a comprobar qué pasa con esos 21 señores que hay en la Generalidad que se han llevado 1.700.000 euros sin trabajar, más de 81.000 euros por cabeza. Deberían de preguntarse qué pasa con los bancos que no devuelven ni un duro de los más de 60.000 millones de euros que se aportaron para reflotarlos. Y deberían de averiguar, descubrir y denunciar las maniobras que se han hecho desde el gobierno del PP con el banco malo ese que le llaman Sareb, que está haciendo que esa deuda pase de 60.000 millones a más de 150.000 millones que se han metido en el bolsillo las entidades bancarias sin responder ante las barbaridades que han hecho hasta el punto de que hoy en día los bancos no tienen ningún gobierno, ninguna ley, ningún juez que los controle. Y eso es lo que debería hacer este señor, porque está trabajando para el Estado. Ya sabemos que es economista, ya sabemos que es empresario, ya sabemos que trabaja con bancos internacionales con los que colabora. Todo eso lo sabemos. Pero si está ahí, tiene unas obligaciones. Y su obligación no es poner en la picota los salarios de los trabajadores. No, como no es poner en la picota, como ha conseguido, los incrementos del IPC a pensionistas y jubilados. Este hombre economista, miren ustedes, los pensionistas y jubilados de este país son el principal consumidor de los productos y materias primas que se fabrican en este país y que se importan. Los principales. Los pensionistas y jubilados de este país son las personas que están aguantando en un 50% a la población que tiene que trabajar, ayudándoles, aguantando hijos, ayudándoles en las cosas que hagan falta. Esos 9 millones de pensionistas, sí, esos son los que están manteniendo la posibilidad de que hayan 20 millones de trabajadores en activo. No nos engañemos, porque tal y como está estructurada la sociedad, difícilmente podrían trabajar las dos personas de la pareja si no hubiera alguien que se cuidara de los críos. Difícilmente podrían hacerlo, porque no está estructurado bien, porque no hay guarderías suficientes que estén en los horarios de trabajo. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que hay que solucionar y hay que hacerlo poco a poco. Yo me gustaría acabar con un tema que también para mí es fundamental.
Estamos empezando una época nueva. Una época nueva en la que es necesario que empecemos a ponernos de acuerdo todas las fuerzas que están dispuestas a defender los intereses de los trabajadores, en activo o jubilados. Y eso solamente es posible si somos capaces de coger una tabla reivindicativa y ponernos de acuerdo con esa tabla reivindicativa y luchar por esa tabla reivindicativa. La unidad no se fragua nunca, nunca se fragua la unidad cogiendo a una persona y trayéndotela aquí. La unidad se fragua cuando tú eres capaz de hablar con esa persona y llegar a acuerdos en puntos concretos y luchar para que esos puntos concretos se puedan poner en práctica, se puedan defender, se pueda luchar por ellos y se puedan conseguir objetivos. Eso es la unidad. Y ese debe de ser nuestro objetivo. Y ese va a ser nuestro objetivo desde el MPD a partir de ahora, conseguir esa unidad. No quisiera acabar sin recordar, hoy he visto por aquí a la María, que hacía más de un año que no la veía. Mírala. Un abrazo para una mujer, yo me gustaría que le dierais un gran aplauso. Una mujer valiente, una mujer que a pesar de estar enferma, está aquí, está luchando. Está aquí, está luchando. Y hay otros compañeros aquí, compañeros Andrés, hay compañeros Plácido. Hay mucha gente que está enferma, que ha sufrido una operación, que ha pasado por una situación delicada y está aquí. Y eso hay que aplaudirlo, porque eso es lo que nos da fuerza a los cuatro que vemos aquí en la coordinadora para poder seguir tirando adelante. ¿De acuerdo? Y después me gustaría, no puedo callarme hoy no puedo callarme. La señora Margarita Robles, la ministra de Defensa, esa señora que es jueza y que se ha tirado decenas de años llevando 5 millones de pesetas en un sobrecito cada mes al Palacio de la Zarzuela para que ese sinvergüenza, que dicen que era rey de España, pudiera gastárselo en fiestas. Eso se ha estado haciendo durante el tiempo de la peseta y se está haciendo durante el tiempo del euro. Y ahora viene aquí a decirnos que ser patriota es ponerse al lado de los países que llevan más años ocupando y haciendo guerras constantemente solamente por intereses económicos. Y eso nosotros, como ciudadanos, ya no es una cuestión de ponerse al lado de Rusia o ponerse al lado de no sé quién, es una cuestión de lógica. Nosotros tenemos que conseguir con nuestras luchas las reivindicaciones que tenemos, pero somos los primeros en entender que eso tiene que ser pacífico, que tenemos que denunciar, que tenemos que luchar, que nos tenemos que manifestar, que tenemos que hacer huelga, que hay que movilizarse pacíficamente, porque no tenemos armas, pero no solamente porque no tenemos armas, porque las guerras solamente favorecen a los poderosos, siempre. Cada vez que ha habido una guerra ha sido con el objetivo de conseguir un trozo más de poder, una posición estratégica que les dé la posibilidad de controlar más a otro país, y tenemos que estar en contra de eso. Por consiguiente, compañeras y compañeros, estar en contra hoy de la movilización del ejército español para defender los intereses de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, que son los poderosos. Estar en contra de eso es una cuestión de honradez, es una cuestión de sentido común. Y hay que estar en contra de cualquier tipo de intento de meternos en una guerra. Cuando, mira señores, si quieren pelearse, que se quiten la chaqueta, se pongan en un cuadrilátero y se den de hostias allí ellos. Que nos dejen en paz a los trabajadores, que nos dejen en paz a los pueblos. La paz es el único camino, compañeros y compañeras. Que lo tenga todo el mundo claro. La paz es el único camino. Yo voy a acabar ya. Si no acabo me van a... No me ponen la oreja. Me van a dar en la oreja.
En este país quedan muchas cosas por hacer. Y está claro que con 2, 3 años, 4 años de gobierno, con las presiones de los poderes económicos, es difícil avanzar. Pero tiene que haber voluntad de avanzar también. Tiene que haber voluntad de avanzar. Tiene que haber voluntad de cambiar cosas. Y eso no lo vemos en la misma medida y con la misma intensidad en ambos socios del gobierno. No lo vemos. No lo vemos porque mientras hay gente que sigue manteniendo el criterio de que la economía de un país crece si se da dinero a los que tienen las empresas, hay otros que piensan que la economía de un país crece si se controla primero a aquellos que tienen el dinero y que deben de distribuirlo. Segundo, si se planifica la economía. Señores, España no puede seguir siendo un destino turístico de sinvergüenzas. España no puede vivir del turismo, de ese turismo de borrachera. España tiene que industrializarse. España tiene que avanzar en esa dirección. Y eso todo el mundo no está dispuesto a hacerlo, porque hay muchos intereses detrás de todo eso. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir defendiendo las pensiones, vamos a seguir denunciando las atropellas que haga todo el mundo, lo vamos a seguir haciendo. Pero vamos a ser conscientes en cada momento de que los pasos que demos estén en consonancia con un objetivo primordial que yo he dicho aquí al principio: unidad. Es importante la unidad. Le decía Pepe Mujica al compañero Gabriel Boric, el actual presidente de Chile. Le decía: la unidad es fundamental. Por no haber unidad de las fuerzas de izquierda, Franco murió en una cama, en vez de haberlo echado. Por no haber unidad de las fuerzas de izquierda, en Alemania gobernó Hitler. ¿Sabéis la historia de lo que pasó ahí? La izquierda ganó las elecciones en Alemania. Tenían el apoyo del poder económico alemán. Mintieron como cosacos, engañaron a la población, dijeron que habían creado un fraude y expulsaron a los comunistas del Parlamento alemán. Se quedaron la socialdemocracia en minoría y gobernó el nazismo. Ya me callo, pero eso hay que decirlo. La unidad es fundamental para que las fuerzas de derecha no se hagan con el poder. Porque Hitler no ha muerto, compañeras y compañeros. Porque el fascismo no ha muerto. Porque el capital sigue mandando y gobernando en este país. Así que no nos engañemos. Sí, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, por supuesto. Y todas aquellas cosas públicas. Pero hay que luchar para que eso sea de verdad como nosotros decimos. Adelante, compañeros. Gracias. Desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellas que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todas, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser.
que sea como un viento que arrastre los matojos, surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos ante contra la libertad. Habrá un día en que todas, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todas, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hasta el lunes que viene. Me duele el dedo. Vale, hasta el lunes que viene.